30 billones de pesos por lo menos el costo directo de atender la tragedia del terremoto, y a eso se suman los 60 billones de pesos que hay que hacer de ajuste fiscal para mantener el equilibrio de las finanzas públicas. ¿Qué equilibrio? La estabilidad de las finanzas públicas, más las necesidades de la salud, las necesidades de la seguridad. ¿Qué piensa hacer el gobierno? Y el dólar cae y cae y cae. ¿Qué está pensando el sector privado? ¿Quién me ayuda a dar respuestas? ¿Quién me ayuda? Armando Montenegro. Armando Montenegro, bienvenido a Entrevista Reina del periódico El Tiempo. Pues encantado de estar en este programa, Mauricio. Armando, esta es una situación económica y del país que pocas personas pueden leer con tantas lentes como lo puedes hacer tú. Estudios de doctorado en economía, por una parte. Por otra parte, has estado en el sector público. Por otra parte, has estado en entidades multilaterales. Por otra parte, has estado y estás en el sector privado, hoy chairman de BTG Pactual para Colombia. Y fuera de eso, has vivido a lo largo de tu vida varias crisis desde la perspectiva del sector público y privado. ¿Cómo debe ser la respuesta de la política económica ante una catástrofe como la del terremoto? Bueno, primero que todo, la respuesta tiene que ser oportuna, proporcional al tamaño de la emergencia y en el marco de los demás problemas del país. Entonces, que son muy graves. Yo anotaría que hasta el 7 de agosto o hasta el 10 de agosto, antes de las 7:30 de la mañana, el gobierno tenía unos problemas de fondo que iba a atacar, pero antes de los problemas de fondo tenía que resolver un problema urgente del problema de salud. El sistema de salud se está cayendo a pedazos y había que meterle plata. El sector eléctrico, en medio del Niño, también tiene problemas muy serios y puede venir un apagón. También necesita recursos. El problema fiscal es súper urgente. El déficit fiscal es enorme y hay que atacarlo. Y además debería reforzar el gobierno los temas de seguridad en las regiones. Después vendrían los otros temas. Ya el tema de la descentralización, el tema de la impunidad, el tema de los demás temas profundos de Colombia. Y se metió el tema de la emergencia económica y de la emergencia por el terremoto. Y eso de alguna manera cambia las prioridades, desplaza o de alguna manera también le hace daño al manejo de los demás problemas. Entonces, pongámosle un poco de números a esto. Antes del terremoto, estábamos abocados a hacer un ajuste fiscal de entre 50, 60, 70 billones de pesos más o menos, en un plazo indefinido, pero un plazo pronto, digamos, para lograr estabilizar finanzas públicas y la macroeconomía. Ahora los cálculos señalan unos costos directos del terremoto de 30 billones. Estamos hablando de 100 billones de necesidades fiscales, que es algo, tú me dirás, pero es algo inédito en Colombia y nos pone en unas ligas indeseables en países en desarrollo. No, por supuesto. El déficit fiscal, según el ministro de Hacienda, es de 7,8 puntos del PIB antes del terremoto. A eso todo el mundo sabe, y la ministra de Salud debe estar diciendo al ministro que necesita 10 millones ya, no para solucionar el problema de la salud, es para solucionar el desplome urgente para pagar las deudas que tiene el gobierno con el sistema. Y en la parte de energía hay algo parecido. El sistema eléctrico necesita una inyección de 10 millones para pagar subsidios y deudas atrasadas que están haciendo colapsar el sistema. Entonces empecemos. 7,8 antes del terremoto. Un punto del PIB en los sectores de salud y energía. Entonces ya con esto subimos a 8,8. Y si el terremoto nos cuesta 1,5 del PIB, estamos cerca del 10% del PIB. Ese es un déficit extraordinario, probablemente no visto en la historia de Colombia, después de
sino hasta la guerra de los 1000 días. Es decir, es un déficit fuera de proporciones que necesita medidas urgentes y una gran atención. ¿Qué clase de medidas? Porque tenemos en primera instancia la emergencia económica que lo que busca es tapar una parte de ese hueco, que es la parte relacionada con el terremoto, entre otras cosas porque sería la única manera de que la Corte Constitucional acepte que la emergencia económica es constitucional, y es que haya sido generada por estos hechos imprevistos. Pero el resto, ¿cómo se maneja? A ver, también dividamos la respuesta en antes del terremoto y después del terremoto. Antes del terremoto, el gobierno había anunciado por lo menos las ideas generales de un plan de ajuste fiscal. Nos había dicho que iba a presentar en septiembre o en octubre una reforma tributaria. No había hablado de su contenido, pero ya había anunciado una reforma tributaria. En la campaña, el presidente y los funcionarios hablaron de una reforma del Estado, de recorte del gasto. Digamos, esos eran los temas de la reforma fiscal antes del terremoto. A eso hay que añadirle pues, nuevas medidas fiscales para gastar más. 30 billones, como usted dijo, 1,5 billones. Y se empiezan como a barajar algunos temas. Un reordenamiento de las regalías, que puede ser bastante más profundo de lo que se ha dicho, y seguramente el país está a la expectativa si va a haber algunos impuestos, como siempre se ha hecho cuando hay estas emergencias. Pero yo creo que igual que todos los colombianos estamos a la espera de que el ministro de Hacienda y en general el gobierno nos den una visión panorámica, una visión de mediano plazo, que diga, ante un problema de 9, 10 puntos del PIB que incluye la emergencia, vamos a hacer estas medidas. Unas por la emergencia económica, que deben estar relacionadas directamente con los alivios y con las medidas para financiar esos alivios. Y la otra para el problema estructural de aquí en adelante. No nos podemos apresurar y esperar qué es lo que va a decir el gobierno. La primera guía de lo que va a decir el gobierno debe salir en pocos días apenas, cuando el gobierno presente el nuevo presupuesto para el año 2026. Y eso debe suceder al final de este mes de agosto. ¿Tú crees a estas alturas que es posible prescindir de una reforma tributaria? Porque el gobierno la había anunciado originalmente y ahora, en medio del terremoto y de la tragedia, ha dicho que no va a mover los impuestos. Cuando uno suma y resta, ¿es posible prescindir de una reforma tributaria? No creo. Antes diría, el gobierno con el presupuesto debe presentarnos un nuevo marco fiscal de mediano plazo, que es un documento con proyecciones que nos diga cómo ve la situación fiscal año tras año, por lo menos hasta el final de este mandato. Lo de la reforma tributaria, el gobierno ya lo había anunciado, es inevitable. Lo que ahora se puede discutir es si va a ser en 2 capítulos, una parte que viene con la emergencia económica a través de decretos y la otra en proyectos de ley que deben ser discutidos en el Congreso. Esa duda, si son 1 o 2, la debe resolver el gobierno en las próximas semanas. Bueno, y sumemos y restemos. Cuando tú pasaste por el gobierno y desde la perspectiva de analista también y de banquero de inversión, uno aprende a mirar más allá de los números de corto plazo. Esto vale 30 billones, esto viene de regalías, esto viene de reasignación de rubros de inversión. ¿Cómo se consigue estabilizar las finanzas públicas con necesidades fiscales de 10% del Producto Interno Bruto? Ya respondiste, vamos a ver qué propone el gobierno, pero sí. ¿Qué propondría Armando Montenegro? Lo primero que hay que decir es que una corrección de ese tamaño es francamente imposible en el corto o en el mediano plazo. Yo creo que el gobierno debe presentar un plan de ajuste de 3 o 4 puntos del PIB, es decir, esos son 80 billones en un periodo de 4 años. Es decir, esto no puede ocurrir de un día para otro o de un año para otro. Y debe incorporar recortes del gasto, eliminación de algunas funciones innecesarias, duplicaciones, pero seguramente vamos a necesitar impuestos. Impuestos, y se ha hablado, por ejemplo, del IVA y hay que mirar otros temas, pero ese es un tema complejo que necesita mucha inteligencia, mucha comprensión de los ciudadanos,
porque esto es un problema grave del país y cuando el gobierno haga una propuesta seria sobre el tema, va a requerir del apoyo de todos nosotros. No solamente estamos hablando de conseguir plata, estamos hablando del tipo de modelo de crecimiento económico que traía, por lo menos sobre el papel, el gobierno de Abelardo de la Espriella y el que tiene que empezar a manejar ahora. Como tú bien lo decías, estábamos originalmente sintonizados con reducción del tamaño del Estado, generación de condiciones para que el sector privado tomara la posta y el crecimiento no se viera afectado. Ahora, por razón de la tragedia, casi que lo primero que se le ocurre a uno es el Estado tiene que salir al rescate. ¿Crees que se pone en riesgo esa posibilidad de que el gobierno de Abelardo de la Espriella tenga el sello eficiencia, productividad y mayor rol del sector privado? No, yo creo que el sector privado tiene que hacer un aporte muy importante. Debe haber medidas para el crecimiento económico y crear proyectos importantes del país. Le doy unos ejemplos. Yo creo que el país debe volver a producir petróleo, como lo está haciendo Brasil, como lo está haciendo Argentina. No se puede seguir pateando la lonchera, no se puede seguir persiguiendo una fuente fiscal muy importante. Lo mismo con minerales. Colombia tiene una riqueza de minerales. Ahora que se necesitan minerales en el mundo para los chips, para las nuevas tecnologías, Colombia debe desarrollar la minería con ambición. Esos son proyectos que va a haber inversión privada nacional y extranjera. Tenemos el proyecto de la Orinoquía. Ese proyecto le puede aportar al país una cantidad de recursos. Podemos dejar de importar más de 6 billones de dólares en granos, que son los que se están importando hoy a Colombia. Y a través de medidas que le den confianza, con estabilidad, pues el sector privado va a invertir más y va a invertir más y eso puede apoyar el crecimiento de la economía y una economía que crece le va a dar más recursos fiscales al gobierno. El crecimiento es parte importante del ajuste fiscal, no en 1 o 2 años, pero en 3 o 4 años una economía creciendo más le va a dar más ingresos al gobierno. Quiero recapitular sobre eso que acabas de mencionar, que son oportunidades para el sector privado. Tú tienes en este momento una visión de banquero de inversión y has hablado de minería, has hablado de agroindustria y agricultura en términos generales, pero agroindustria. ¿Qué otros 2 o 3 sectores verías? Uno pensaría que sectores rezagados como la construcción, tanto en infraestructura como en vivienda, tendrían una brecha que cerrar y quizás algún otro sector. Lo de la construcción es muy importante, sobre todo en el corto y mediano plazo, porque es un sector que reacciona muy rápido con la recomposición de los subsidios, de las tasas de interés, de los apoyos del Estado, incluso la reconstrucción rápida a través de instrumentos de crédito y de apoyo a la gente que va a reconstruir puede ser un empujón relativamente rápido y efectivo. Y los otros temas como lo de la minería y el petróleo y el gas, en fin, van a venir un poco más tarde. Pero todo eso debe estar dentro del panorama del gobierno. Hay una dimensión política del manejo del terremoto que me produce a mí inquietud y es todos estos sectores que mencionamos, que son oportunidades para el sector privado, suponen que el sector público deja de lado el protagonismo. Sin embargo, un terremoto, en medio de lo trágico y lo lamentable que es también un escenario para que el Estado sea dadivoso, sea generoso, sea empático frente a las cámaras de televisión. ¿Tú crees que las mieles del asistencialismo pueden terminar distrayendo un poco al gobierno del modelo anterior, que es contraigamos sector público, expandamos sector privado? Yo esperaría que no. En esto de la atención de la emergencia, pues hay 2 fases. Primero es la parte asistencial, lo de llevar comida, agua, medicinas, en fin. Pero la parte dura, la parte de gerencia, que es la reconstrucción, que eso requiere gerencia, finanzas, ingeniería, buen manejo de recursos, eso no da lugar, no da A lugar mucha pantalla. a la pantalla. Eso es serio y vamos a ver cómo manejan, esa es una parte importante de la emergencia, cómo van a gerenciar, a organizar y dirigir toda la reconstrucción. Allá hay un ejemplo del FOREC, yo creo
no sé cómo lo van a manejar, pero como lo hagan, yo creo que debe haber o unidades regionales, este gobierno que habla tanto de unidades regionales, una para el valle, otra para la zona cafetera y otra para el Chocó por lo menos. Porque antes un solo FOREC estaba manejando una tragedia concentrada alrededor de Armenia, de una zona relativamente reducida. Ahora son problemas muy distintos, muy extendidos en la geografía, que requieren o de tres forex, por decirlo así, o uno grande que tenga brazos regionales manejados por gente de las regiones y que sepa y entienda y conozca dónde está trabajando. En el manejo de esta tragedia, como en otros aspectos de la política pública, Armando, este gobierno, a diferencia de algunos anteriores, ha tenido un gran realce en cuanto al rol del vicepresidente. De hecho, creo yo que la fórmula vicepresidencial fue un factor de confianza en muchos de los votantes del presidente Abelardo de la Espriella. Y esa división del trabajo de la parte técnica, la parte de documentos, de políticas públicas en el vicepresidente Restrepo, y por otra parte el presidente haciendo más política o más presencia, es un tándem que hasta el momento ha funcionado. ¿Tú crees que ese tándem tiene amenazas hacia el futuro, que las intenciones de un lado u otro pueden fragmentar el gobierno? ¿Cómo ves esa situación? Estoy de acuerdo que esa ha sido una fórmula muy importante, muy promisoria, porque ataca varios aspectos de la vida colombiana, de las necesidades del manejo del poder en Colombia. Yo creo que hay que esperar, ojalá que esto siga fuerte, que se solidifique esa relación entre el presidente de la Espriella y el vicepresidente. El vicepresidente es muy importante para el manejo económico por su experiencia, por su formación, por su ascendencia sobre el Ministerio de Hacienda y ojalá que pueda incorporar también a Planeación Nacional. Se va a requerir mucha inteligencia, mucha coordinación, mucha capacidad de mirar hacia el futuro para que el gobierno sea eficiente. Planeación Nacional, que acabas de mencionarlo, se ha convertido en un tema de discusión en los últimos días, por lo menos por dos motivos. El primero, por esa selección fallida del director del Departamento Nacional de Planeación, que en cuestión de 36 horas se cambió de nombre, y ya vamos a discutir un poco sobre eso. Pero en segundo lugar, porque ese episodio reabrió el debate sobre el rol de un Departamento Nacional de Planeación en una economía como la colombiana, que es un poco una mezcla de distintos modelos y de distintas, desde el consenso de Washington recompuesto hasta economía, Estado social de derecho constitucionalmente hablando. Primera pregunta para alguien que fue director del Departamento Nacional de Planeación. ¿Tiene sentido un Departamento Nacional de Planeación en una economía como la colombiana? Yo creo que sí, evidentemente hay temas de largo plazo que requieren un grupo de personas que miren lo que sucede en Colombia a 2, 3, 4 y más años, como el crecimiento, la transición energética, el cambio climático. Son medidas, atienden planes, ideas, proyectos de cosas que no son de corto plazo. Eso es muy importante para el país. Y es muy útil que haya en el gobierno gente capacitada, con experiencia, con muy buena formación, que esté pensando en eso. ¿Por qué el gobierno usualmente se dedica al corto plazo? Ministerio de Hacienda, por ejemplo, en una situación como la de ahora en Colombia, tan compleja, con estos problemas tan graves que hay, más allá de la atención de las cosas del día a día, que haya gente que esté pensando y ayudando a hacer proyectos, programas, pensando en medidas más allá, es muy importante. Y ojalá pues esto salga bien, ¿no? Y hoy el Departamento Nacional de Planeación responde a ese perfil que estás planteando y a esas necesidades que estás planteando. Pues, hombre, en los últimos años, con excepciones muy honrosas, pues ha habido, Planeación Nacional ha perdido el protagonismo que pudo tener en otras épocas. Yo creo que eso es indudable. Obviamente hay excepciones honrosas, no tan lejos, pero el DNP ha perdido un poco el protagonismo, la capacidad de apoyar a los gobiernos. Entonces, ojalá esta persona que nombraron se rodee bien, ojalá tenga éxito y pueda pues volver al lugar, a Planeación al lugar que había tenido antes.
¿Te dice algo ese cambio en 36 horas del candidato a la dirección de planeación por otro candidato, pues por otro director ahora en funciones de planeación nacional, sobre esta discusión institucional de la importancia de la institución, de sus derroteros? Algo me dice, por ejemplo, hay un síntoma que no entendí bien. Cuando el presidente anunció el nuevo director, el que reemplazó a Sepúlveda, dijo que estaba nombrando el jefe de un organismo adscrito al Ministerio de Hacienda. Sí. Y eso no ha sido así. El DNP es un ministerio técnico, un departamento administrativo, pues que no depende del Ministerio de Hacienda. Entonces, no sé si hay alguna confusión institucional al respecto. Eso puede ser que no se conoce muy bien qué es lo que hace y debe hacer planeación, o es más la revelación de un deseo de política pública. No podría decir, tendríamos que preguntarle al gobierno qué piensa del rol de planeación en este gobierno. Bueno, Armando, hay un tema que a mí me tiene muy desconcertado y a mucha gente, que es el tema del dólar. Porque llevamos un buen rato hablando del problema fiscal de Colombia, que ha alcanzado dimensiones inéditas con estas cifras que estamos viendo, al que además se le suman las necesidades del terremoto, y el dólar baja y baja y baja, que es el síntoma de que la comunidad financiera internacional y nacional dice, esta economía lo que está es firme. ¿Qué está pasando con el dólar? Bueno, con el dólar, yo creo que el país está atravesando lo que llamamos es la luna de miel del gobierno de Abelardo de la Espriella. Si los mercados financieros, los mercados de capitales están muy optimistas, están muy contentos, tienen confianza de que este gobierno arregle problemas de fondo como los fiscales y los financieros. Y con esa confianza se han creado condiciones para que suba la bolsa de valores, para que baje la tasa de los TES y naturalmente para que el dólar, el valor del dólar baje en Colombia hasta niveles de 3.060, 3.030 pesos que hemos visto. Ahora, específicamente lo del dólar se basa en dos efectos. El primero está estimulado porque el riesgo país ha bajado más de 80 puntos. Desde la primera vuelta. Primera vuelta. Uh-huh. Es decir, ha habido una percepción de que el riesgo que había de hacer, de trabajar, de invertir, de traer recursos a Colombia es mucho menor por esta confianza. Y basados en esa reducción del riesgo, hay entrada de capitales. Por ejemplo, por fuera se pueden endeudar al 6 o 7%, se trae la plata, ya con confianza por este menor riesgo, la invierten en TES y gana 12%. Entonces la gente se puede ganar 5 o 6% más la revaluación. Es decir, es un gran negocio. Antes existía la diferencia de tasas de interés, pero estaba el riesgo bloqueado. Decía, ¿qué va a pasar en Colombia con las elecciones, con el gobierno anterior, etcétera? Ahora, con ese riesgo menor, llegan los flujos. Llegan los flujos, baja el dólar. Y por otro lado, el gobierno viene, el plan de financiamiento viene trayendo dólares de endeudamiento externo. Incluso nos están hablando estos días de desembolsos del Banco Mundial, en fin. No tenemos las cifras totales de lo que está pasando, pero ya hay indicios de que está trayendo el gobierno también dólares para financiar el déficit, para financiar los gastos que tiene que hacer. Y esos dos efectos hacen que el dólar se revalúe. Esa es la luna de miel. Pero las lunas de miel también se acaban. ¿Y cuál puede ser el factor que determine el final de la luna de miel y a qué clase de equilibrio cambiario nos debería llevar? Pues nosotros, primero que todo, la luna de miel se acaba, pero no vamos a entrar tampoco. Pero el romance sigue. Sigue el romance, no vamos a entrar en una tragedia. La luna de miel quiere decir que cuando vengan algunas dificultades en el Congreso, cuando tengamos algunas dificultades, no sé, ojalá no vengan, pues que se agudice el niño, entonces este riesgo país suba un poco y la tasa de cambio, lo que nosotros estamos pensando es que hacia el final del año esté a 3.400, 3.500 pesos, con toda la incertidumbre que hay sobre la proyección de estos temas. Esa es nuestra idea. Y mientras tanto, el gobierno
podría y debería hacer algo para ayudarle un poco a los sectores exportadores. Hay sectores, cojamos el caso emblemático, el sector floricultor, intensivo en mano de obra, con aumento de costos laborales de 23% de salario mínimo, más la reducción de la jornada laboral, nos lleva a un aumento del costo laboral del 28-29%, caída del dólar, lo que les baja sus ingresos, aranceles en Estados Unidos. ¿El gobierno debería hacer algo? ¿O es de esas cosas que uno como economista dice es inútil tratar de cambiar las fuerzas del mercado mientras ellas no cambian autónomamente? A ver, sobre la mesa hay dos medidas. El Banco de la República está comprando dólares, pues de alguna manera está sacando dólares del mercado y eso es una fuerza alcista. Seguramente eso va a tener algún efecto más adelante. Y el otro, el presidente con buen tino, está tratando de girar contra la amistad y el respaldo a Trump para que nos bajen los aranceles. Entonces, digamos, por lo menos hay dos medidas sobre la marcha. Yo pensaría que medidas adicionales que uno pudiera pensar, medidas con costo fiscal, se pudieran tomar, pero en esta situación yo creo que va a ser imposible hacerlo. Ahora, en la medida que esto sea transitorio, tampoco deberíamos arrancarnos los pelos buscando soluciones de largo plazo, porque pues nosotros creemos que esto no va a durar sino unos meses. Armando, en esa visión de mediano plazo y ya para terminar, un banquero de inversión que tiene la formación académica y la formación analítica se caracteriza por amarrarse al mástil, ahora que hablamos de la Odisea, frente a los entusiasmos coyunturales. Si tú hicieras un reporte hoy al mercado con 3 puntos acerca de las perspectivas y los factores que hay que tener en cuenta para saber esta economía para dónde va, ¿cuáles serían esos 3 puntos? Yo le diría primero que todo, esperemos un buen ajuste fiscal, esta visión panorámica de la situación fiscal y de las medidas que va a tomar el gobierno. Yo creo que eso es fundamental para mirarlo. Segundo, los planes del gobierno para reactivar la inversión privada. Ya hablamos de minería, de petróleo, de gas, de la vivienda, por supuesto. Tengamos muy claro eso. Y lo tercero, pues porque son cosas urgentes, yo creo que debemos mirar rápidamente qué va a hacer el gobierno en el corto plazo con el sector salud y con el sector eléctrico. Allí hay temas de apoyo, ahí hay dolencias muy fuertes que las debe atacar muy rápido y menos mal, tenemos 2 ministras muy capaces en la parte de minas y energía y en la parte de salud y confiemos en que ellas se le van a plantar al gobierno y van a decir, mire, aparte de todos estos problemas de la emergencia del terremoto, estos sectores deben ser atendidos muy rápidamente. Muchas gracias, Armando Montenegro, por haber estado en la entrevista reina del periódico El Tiempo. No, encantado, muchas gracias.